Entonces, como siempre, bajo el respaldo del Ministerio de la Casa Central USA, con el pastor Rueda, y nosotros acá con Oscar y yo, en el Ministerio de la Chile, ahora acá estamos estudiando la serie de la Carta del Apóstol Pedro. Hoy día tenemos una cosa bien polémica con respecto a los muertos. Entonces, primero Pedro, estudio 3 estamos. Los capítulos son 5. Y los capítulos son, ya llevamos 3 estudios en 3 capítulos. Y vamos a empezar el cuarto capítulo la próxima semana. Entonces leo, primera de Pedro 3, 3, ay, caramba, perdón, un momento, 3, 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Recordemos que los versículos anteriores estamos hablando de los padecimientos del creyente, las persecuciones, muchas veces incluso por hacer el bien. Eh, las personas dicen, ¿por qué yo estoy haciendo bien? Y Pedro dice, bueno, gócense si por hacer el bien son perseguidos, porque eso es el antagonismo mismo del diablo y las personas. Y dice que es mejor padecer haciendo el bien que como malhechores. Y a continuación dice, porque Cristo también padeció una sola vez. Y el 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estos dos textos que estamos estudiando ahora, son altamente polémicos, o sea, más que nada, difíciles de entender, porque se está refiriendo a que Jesús fue a las profundidades, en otra parte dice que bajó a las profundidades del infierno, uno dice al sepulcro para hablar a a los muertos que estaban ahí, esperando el juicio. Entonces uno dice, bueno, bajó, no bajó, les predicó, no les predicó. Vamos a ver un poco eso hoy día. El bautismo que corresponde a estos 21 nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Fíjense que eso está entre paréntesis. Les voy a recordar una vez más. Todo texto que está entre paréntesis, todo trozo que está entre paréntesis, es porque de alguna manera fue un comentario que hizo uno de los copistas, porque cuando se descubrió el manuscrito, estaba así como usted lo ve. Sin embargo, al descubrir una copia más antigua, se descubrió que ese texto, que dice no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios, que está entre paréntesis, no estaba uno en uno más antiguo. Por lo tanto, corresponde a una aclaración que hace el copista del texto original, porque hacían copia a mano, para mandarlo a distintos lugares y a distintas iglesias. Entonces, él hace ese alcance, esa aclaración. Por eso está entre paréntesis. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Por eso cuando la Biblia dice, ¿quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá tocar? ¿Quién nos podrá perseguir? Persecución, angustia, tribulación. Algo nos podrá separar del amor de Dios. Y después dice, eso se refiere a cosas, ¿verdad? A situaciones. Persecución, angustia, hambre, desnudez, peligro. Todas son situaciones y cosas. Hambre, peligro, asalto. Y después habla de personas. Ni principados, ni potestades, ni ángeles, ninguna cosa, ni demonios, ni ninguna cosa que nos podrá hacer, nos podrá separar del amor de Dios. Entonces vamos ahora al detalle. El apóstol Pedro, hablando de los padecimientos de los creyentes, muchas veces inentendible para algunos, y que guardan relación con la mirada antagónica de los no creyentes hacia los discípulos de Jesucristo, considerándolos hasta malhechores. Entonces muchas personas que aborrecen a todo lo que es el Evangelio y todo lo que es la Biblia, algunos usan la situación de otros creyentes, cómo son otros creyentes, cómo se comportan, cómo hablan, que tienen una doble vida, un testimonio, pero siempre hay una excusa. Si no es por el testimonio de un creyente, sino para cuestionar la Biblia, pero muchas personas se sienten complicadas
por el estilo de vida que Jesús nos lleva a los creyentes. No todos los creyentes viven la vida que Jesús está exponiendo. No todos los creyentes son consecuentes con eso. Eso lo tengo, y eso es como algo normal, porque no todos, algunos llegan a la iglesia como simpatizantes, asisten para cumplir, pero no tienen el mayor interés en crecer en Cristo. Ahora, ¿qué problema trae? Ningún pastor ni ninguna congregación debiera ser capaz de decir a esas personas no asistan más, o no vengan, porque no es el propósito. Entonces, eso hace que estas personas se mezclen con los verdaderos creyentes. Por eso, Por eso es súper importante que usted entienda las palabras de Jesús ante el juicio. Cuando llega el momento, dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, dice, hacedor de maldad. Porque aunque esté la persona yendo a la iglesia, asistiendo a reuniones, participando activamente, Jesús sabe quién es, qué es lo que hay en su corazón. A él nadie lo puede engañar, nadie. Ella ni a Dios. Entonces llegará un momento en que aquellos que simularon un cristianismo, que no fueron realmente hijos de Dios, que simularon ser hijos de Dios, llegará el día en que esas personas van a aparecer ante el tribunal de Dios y serán juzgados. Y ahí no podrán esconder la realidad de lo que son. O sea, simuladores, personas que no tuvieron nunca un compromiso con el Señor. Entonces, pero muchas veces hay gente que tiene antagonismo usando como pretexto el testimonio creyente, hay gente que tiene, pero la realidad de las cosas es que ese antagonismo, esa persecución del discípulo, es porque no le agrada el estilo de vida que debe seguir un verdadero discípulo de Jesucristo de acuerdo a sus enseñanzas. Jesús nos enseña muchas veces a no eh, pagar mal por mal, orar por nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen. Todo eso no calza con el sistema de vida del mundo. Y muchas veces tampoco calza con el sistema de vida de los creyentes. Porque muchos están dispuestos a eso. Entonces, hay una posición antagónica contraria a ser creyente. Eh, pero nos dice que Jesucristo es el ejemplo más alto de lo que se refiere a sufrir, a sufrir padecimiento injusto. Jesucristo fue el ejemplo más alto porque tenía la plena conciencia, la absoluta conciencia. Acuérdense que Jesucristo fue torturado de una manera tal que con el látigo se le arrancaban pedazos de carne. O sea, fue una agonía terrible. Entonces Jesucristo tiene conciencia. De hecho, está consciente antes de la cruz de decir, si quieres, Padre, pásame esta copa. Bueno, vamos. Los, vamos. Los textos que escuchamos a continuación también hacen alusión a la actividad post-muerte inmediata de Jesucristo. ¿Qué pasó después que murió Jesucristo? Que causa desorientación en algunos creyentes y diferentes interpretaciones en otros creyentes más dedicados a la exégesis. ¿Qué es lo que es la exégesis? Es la explicación, la interpretación de algo especialmente bíblico. Es la creyentes que se dedican a la explicación, a la interpretación de los textos. A esos creyentes más aún eh, les produce una cierta morbosidad, así como que quieren conocer y empiezan a investigar, y otros un poco desconcierto. Pero hay creyentes en general dicen, ¿qué pasó aquí? Porque se está refiriendo a una actividad que ocurrió inmediatamente después que murió Jesús. Porque todo lo que se referente a lo que pasa con las personas una vez que mueren, no cuenta con mucha referencia bíblica. De hecho, solamente contamos una esperanza de una resurrección, de una vida posterior. Hay textos que nos hablan un poco de eso y vamos a verlo ahora. También, como nosotros algunas veces padecemos por causa de la fe, Jesús padeció totalmente inocente y justo padeció mucho más de lo que podemos padecer nosotros por causa del Evangelio. Y padeció mucho más. Ahora, y lo que le estaba explicando, Jesucristo padeció persecución, injuria, tortura y hasta la muerte para que se beneficiaran personas totalmente injustas, o sea, usted y yo, y pecadoras, el justo por los injustos. Padeció con el propósito de llevar a Dios a todos los pecadores injustos que llevaban perdidos y condenados eternamente al infierno. Y es lo que dice el texto aquí. Dice, porque, dice, porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, o sea, el justo Cristo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos a Dios. Jesucristo tenía el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió con Dios, nos permitió establecer una comunicación con Dios, hablarle a Dios y que Dios nos hablara a nosotros. Nosotros somos muy bendecidos cuando acudimos al Padre en el nombre de Jesús y le hablamos a Dios. Antes no era posible eso. Y antes solamente un sacerdote lo podía hacer a través de toda una ceremonia en el lugar santísimo. Nosotros no. Ahora tenemos acceso directo al Padre a través del misterio de Jesucristo. Y somos testigos de cómo Dios nos habla a nuestro corazón. Y nos habla a través de las circunstancias, nos habla de diferentes maneras. O sea, hemos sido bendecidos por esto, por esto. Entonces Jesucristo padeció, dice, persecución, injurias, tortura y hasta la muerte para que se beneficiaran personas totalmente injustas y pecadoras, como nosotros, ¿eh? El justo por los injustos. Padeció con el propósito de llevar a Dios a todos los pecadores injustos que estaban perdidos y condenados eternamente al infierno. Jesucristo padeció la muerte física y demostró que la muerte física solo acaba con el cuerpo, pero no, no, no con el alma, ni el espíritu. Recordando que el que mantiene vivo al cuerpo es el espíritu que tiene cada persona. Una persona muere cuando el espíritu de la gente de Dios se separa del cuerpo. Entonces, aquí hay una controversia de algunos, porque algunos dicen que no existe un ser tripartito. Nosotros creemos un ser tripartito que tiene alma, y que tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, usted lo conoce, el cuerpo físico, es lo que usted puede ver, lo que nosotros vemos, lo que tiene los sentidos físicos, ¿verdad? El olfato, el tacto, la vista, el oído, el gusto, todos esos sentidos se dan en el cuerpo físico y nos llevan al cerebro y nosotros podemos percibirlo. Entonces hay gente que considera que el alma y el espíritu es lo mismo. Y no es lo del alma, el alma es lo que usted salva, es el asiento de su persona, es lo que lo hace ser usted único. Por eso alguien dice el alma que pecare morirá. Es lo que usted va a salvar. Esa alma puede ser condenada al infierno. Y el espíritu es lo que une el alma con el cuerpo y mantiene esa unión, hace que el cuerpo tenga vida. Un cuerpo sin aliento de vida, sin ese aliento que Dios le dio a Adán cuando lo creó, sin espíritu está muerto, no puede activar. Cuando el hombre muere, se separa el espíritu del cuerpo y el cuerpo queda sin vida. Ahora, un cuerpo muy deteriorado puede mantenerse, pero no mucho tiempo. El espíritu no puede sostener un cuerpo demasiado deteriorado o con cosas que le están faltando. Al final termina separándose. Pero lo que mantiene vivo al hombre es el aliento de vida. Entonces, recuerden, el ser humano, para nosotros los creyentes, los que en el caso particular mío, es tripartito. Tiene tres partes. Cuerpo, que es lo físico, que el espíritu, que es el que da el aliento de vida, y el alma es lo que hace el asiento de su personalidad, de su ser. Es lo que usted va a salvar, que lo hace único, en sus pensamientos, su forma de ser, en todo. Eso es lo que usted va a salvar. Y todas estas cosas las dio Dios, las creó Dios. Es por eso que dice que Jesucristo fue vivificado por el Espíritu. No se refiere al Espíritu Santo. De hecho, el texto, verifiquemos acá. Verifiquemos. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Usted si está mirando la pantalla, usted puede ver que la palabra espíritu está en minúscula, que está refiriendo no al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, al espíritu. Pues recuérdese usted que Jesucristo siendo Dios no estimó cosas, esto como algo que cerrarse, sino que se hizo en forma humana. Jesucristo todo su ministerio en la tierra lo hizo como un ser humano común y corriente que comía, que dormía, que caminaba, que hablaba, que tenía corazón latiendo, o sea, como una persona común. Entonces, diciendo la verdad, muerto en la carne, pero edificado en espíritu. O sea, está hablando del espíritu, de su espíritu humano, no está hablando del Espíritu Santo. Entonces, es por eso que dice que el espíritu fue vivificado en el espíritu.
no se refiere al Espíritu Santo, ya que su espíritu volvió a darle vida a un cuerpo que no sufrió corrupción. Pero acuérdense que Jesucristo fue muerto, fue torturado, hecho pedazos, lo convirtieron en una masa exterior, era irreconocible. Esa tortura le sacaba trozos de carne. El látigo que tenía, que con la cual golpeaban a Jesús, era un látigo que tenía unas puntas así como anzuelos de para pescar. Entonces cada vez que le daban un golpe y lo tiraban, arrancaba trozos de carne. Fue una tortura terrible. Entonces cuando Jesucristo fue puesto en la cruz, era una masa de carne irreconocible. Y, y fue muerto a través de la lanza, o sea, el que terminó o sea, bueno, él expiró y el que terminó de darle como la comprobación a la muerte fue un soldado que con una lanza traspasó su costado y se dice que salió sangrado, ¿verdad? Bueno, el cuerpo estaba destrozado completamente y murió y fue sepultado. Sin embargo, el cuerpo de Jesucristo no dio corrupción, que es lo que es la descomposición del cuerpo. Tuvo días en la tumba, en esa cueva. Sin embargo, él no empezó el proceso de putrefacción, que es lo que le preocupaba a Marta cuando Jesús va y le pide que abra la tumba. Marta le dice a Jesús, ya había 4 días, ya debe heder, ya hiede, o sea, está tirando mal olor producto de la descomposición. Pero entonces Jesucristo no sufrió ni vio como si su cuerpo no se descompuso, pero los daños funcionales de su cuerpo fueron subsanados. O sea, todos los daños, o sea, aquí tienen que haber hecho pedazos los riñones, en la planta le tienen que haber hecho alguna cosa a los pulmones, quizás, o sea, su cuerpo fue subsanado y su cuerpo fue restablecido en apariencia, o sea, Dios hizo una restauración total de ese cuerpo, porque Dios es Dios. No le dio un nuevo cuerpo, sino que ese cuerpo, ¿por qué era necesario? Porque los discípulos vieron morir a Jesús y necesitaban ver los resultados en el mismo cuerpo, no el cuerpo glorificado que no va a ser a nosotros, para que creyeran que era Jesús. De hecho, bien interesante, su cuerpo restableció en apariencia y algunos daños fueron reparados, pero Dios quiso, no dije, ¿por qué uso la palabra reparado y no uso la palabra sanado? Porque los que se sanan son los enfermos vivos, un muerto no se sana. A un muerto tú no le puedes sanar el corazón, no lo puedes sanar de una cojera, está muerto, por lo tanto no hay sanidad en los muertos. Entonces aquí hablamos de que su cuerpo fue reparado, o sea, se le restableció todo lo que era su carne, su físico, todo, eh, para poder funcionar, porque ese cuerpo está hecho destrozado completamente, ¿verdad? Pero Dios quiso que quedaran las cicatrices que es el mismo cuerpo que murió y que ahora resucita, venciendo a la muerte y dándonos salvación a nosotros, a todos nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le restableció su cuerpo y le volvió el espíritu, que lo levantó, que lo volvió a la vida, porque sin el espíritu más. Por eso dice que vivificado por el espíritu. Recuérdense el texto, voy a volver para allá para que nos dice, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, físicamente completamente muerto, pero vivificado en espíritu. O sea, después de muerto, fue vivificado, su espíritu volvió, ¿verdad? A darle vida. Entonces, Jesús venció la muerte. ¿Y por qué era necesario que hubiera con el mismo cuerpo reparado? De hecho, recuérdense usted que hay un apóstol, Tomás, que dice, si no viere, no creyere, ¿verdad? Entonces, si no viere, dice, si no viere la prueba de la lanza a su costado y la huella de los clavos en sus manos, no voy a creer. A todo esto, Tomás representa a un tipo de persona que dentro del grupo de los discípulos deben haber habido más Tomás, pero estaban, como decimos en Chile, piola, calladitos. No querían exponerse, estaban todos, pero Tomás, que no estuvo presente en la primera vez que se le presentó a Jesucristo a sus discípulos resucitados, cuando le contaron, él dijo, yo no voy a creer, si no viene, no creyere. Y ahí nació el dicho tan conocido, ver para creer, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que la segunda vez que Jesucristo se les presentó, se dirigió directamente a Tomás.
y le dijo, aquí, mírame las manos, y tenía marcados los orificios, las cicatrices de los orificios, y el costado tenía todavía la cicatriz de la lanza, sanada, o sea, restaurada completamente, y su cuerpo restaurado, pero mantenía esa cicatriz. Ahora, ¿Dios le podía borrar todas las cicatrices? Claro que sí, definitivamente así. Y entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque era necesario que explicara como testimonio. O sea, Tomás, uno de los santos, no creía, y pueden haber habido muchos otros discípulos, porque recuerden ustedes que Jesucristo no solamente se le presentó a, a Tomás, o sea, eh, a los discípulos, directo, a los 12, sino que a 120, a 500, a muchos discípulos más, el tiempo que estuvo después posterior en la tierra. Entonces, es importante, y muchas veces nosotros estamos usando eso, el ver para creer, pero nosotros actuamos por fe, porque es la definición de fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe nuestra no está sustentada en el aire, en nuestros pensamientos, la mente no es tan bendita, tan afortunada como para retener creencias de lo que no se ve, la mente es racional. Por lo tanto, nuestra fe la sustenta el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu que Dios es real. Muchas veces nosotros mismos entendemos por qué somos seguidores de Cristo. Y cuando una vez hemos intentado sacar a Cristo de nuestras vidas, siempre está presente. Y decimos, ¿qué es? Estoy fregado a la mente. No, es el Espíritu de Dios que sostiene nuestra fe. Y dele gracias a Dios, porque el que es de usted es maravilloso. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo de justicia y de juicio, de pecado, justicia y juicio. Y dice, Él os guiará a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo nos está sosteniendo en forma invisible de las cosas que no vemos. Pero hay muchas personas que dicen, si yo no viera, no creyera. Y aún así, esta máxima de ver para creer es puesta en duda por Jesucristo. Sobre todo cuando él está contando la parábola de Lázaro, dice, por favor envía gente entre los muertos para que ahí me digan a gente que dice, aunque se levantaron entre los muertos, aún así no creerán. Porque siempre el ser humano, cuando tiene una disposición a no creer, no va a creer. Usted considera ese bendito y afortunado que su corazón se enterneció, que su corazón se abrió, que su corazón se abrió para creer en Jesucristo. Aún cuando esté padeciendo enfermedades, padeciendo situaciones difíciles en lo económico, de alguna manera, usted es una persona bendita en Jesucristo que Dios lo sostiene y tiene una esperanza que muchos no tienen. Porque el único de los supuestos, de los profetas y supuestos profetas de las religiones del mundo que promete vida eterna es Jesucristo. Y no promete una reencarnación ni nada. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted pertenece a ese grupo de personas que tiene la fe en Jesucristo. Y tiene cientos de millones de hermanos alrededor del mundo que comparten esa fe. Usted no los conoce. La verdad es que el único que conoce quién es Dios. Entonces fue necesario que Dios mantuviera ciertas cicatrices en el cuerpo para que estas personas puedan ver. Acuérdense que mismo Jesús le dice a Tomás, porque has visto, Tomás, creen. Bienaventurados son los que no verán y creerán. Eso es bueno. Entonces veamos el 18 y el 20, 19, 20. ¿Sí? Ya vimos el 18. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando a su vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Por favor, fíjese, porque muchas veces el diluvio suele ser como algo terrible, pucha, que fome Dios, que le dio un castigo a esa gente sin darle la oportunidad de arrepentirse. Bueno, este pensamiento es falso, falso. Porque mire, escuche esto. Cuando los judíos tomaron la tierra santa, bueno, hablamos de tierra santa, pero hablamos cuando los judíos tomaron la tierra prometida, eh, ellos
Llegaron a un lugar donde tenían que sacar a sus pueblos y a uno de ellos exterminar. Pueblos que practicaban ese Dios ciertas costumbres que eran contrarias. Todo el tiempo, escuche esto, todo el tiempo que, que los judíos tienen en Egipto, los 400 años, más del tiempo en que ellos peregrinaron hacia la tierra santa, o sea, hacia la tierra prometida, esos pueblos tuvieron gente que les predicó de Dios. Y la prueba, ahí hay pruebas visibles de que habían profetas de Dios en medio de esos pueblos. Uno de esos profetas fue Balaán. Balaán era un profeta de Dios que tenía como misión dar a conocer a Dios y lo que esperaba si la gente no se arrepentía. Entonces, esa gente no es que no tuvo oportunidad, esa gente que mataba a sus bebés, tirándolo a braseros, hirviendo en el de los dioses y otras cosas más. Entonces Dios fue, dio una oportunidad a toda esa gente que durante mucho, y la Biblia dice en algunos pasajes que hubo gente en ese tiempo, profetas que predicaban la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó en los tiempos de Noé? Dice, veamos, no, mira, póngate, en el cual también fue y predicó el Cristo. Los que en otro tiempo desobedecieron, bueno, para que tú desobedezcas, alguien te tiene que haber dicho lo que tienes que obedecer, porque si no, no eres desobediente. Y dice, cuando a su vez, una vez esperaba la paciencia de los tiempos, ¿qué paciencia de Dios? ¿Qué está esperando Dios? Mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. O sea, ¿qué estaba esperando Dios? Moisés tuvo dos actividades. Construir el arca, que duró 100 años en construirla. 100 años, hermano, en construir el arca. Una cosa gigantesca, era una nave gigantesca. Esa nave, esa arca, duró 100 años la construcción de ella. Durante esos 100 años, Noé tuvo dos actividades. La construcción del arca con sus hijos y el predicarle a esa gente de lo que iba a pasar y de llamarlos al arrepentimiento, a que se convirtieran, porque poco antes de la construcción del arca, en el capítulo 6 del Génesis, llega un punto en que dice que la maldad del hombre se multiplicó tanto que a Dios le pesó haber hecho el hombre. Entonces dice, porque el hombre, los pecados del hombre continúa el mal, y el mal estaba, no había otra cosa. Entonces, en ese tiempo, cuando Dios decide dar una solución, porque Dios, en su infinita sabiduría, ha respondido todas las cosas que el hombre cree que sería la solución para la humanidad. Terminemos a todo y pasemos de nuevo. Eso ya lo hizo Dios, no funciona. ¿Verdad? Eh, digamos, hagamos leyes para subir, hizo las leyes muy estrictas, eso tampoco funciona. O sea, todas las supuestas soluciones que el hombre cree que son buenas para la humanidad, Dios ya se las demostró que no sirve. Y la única solución, la que cambia el corazón del hombre, la que lo transforma de verdad al que es Jesucristo, que fue la única y última solución, creer en Jesucristo para ser transformado. Aún así, el hombre aún tiene caída y peca. Entonces, veamos un poco más en detalle y vamos a seguir explicando. Pero usted se da cuenta que dice que este texto es, el texto, el versículo 20 es gravitante para saber que Dios no fue injusto con esas personas. Los que en otro tiempo desobedecieron, vuelvo a insistir, para que usted desobedezca algo, tiene a alguien dicho lo que tenía que hacer y no lo hizo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, o sea, Dios tuvo paciencia, le dio más de 100 años predicando la palabra mientras se preparaba. Estos textos son extremadamente ciegos. ¿Qué es lo que significa ciego? Escaso o insuficiente. Ciego en lo referente a los muertos, a lo que va a ser uno, para saber claramente a qué se refiere exactamente. Son poquitos, son ciegos, son como escasos. Entonces vienen las elucubraciones. Nosotros no vamos a elucubrar, sino que vamos a tratar de sacar del mismo texto, de las palabras de texto, lo que entendemos, ¿verdad? Para algunas personas los muertos están en una condición de total inconsciencia, a la espera de ser despertados para efectuar el juicio final, tomando las palabras que se refiere a la condición de la niña muerta como que duerme. ¿Se acuerdan? Que va ese fariseo, ese hombre importante de Israel, a pedirle por favor que vaya a ver a su hija que está muerta,
Y cuando yo Jesús llega y ve el alboroto, dice la niña, no, está muerta, duerme, y se hace un escándalo y se ríe. Entonces, y después también lo hizo cuando se refiere a su amigo Lázaro, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Bueno, le dice a su discípulo, si duerme se despertará. No, no, ha muerto. Entonces Jesús se refiere a la, a la muerte como sueño, está dormido. Pero aquí viene la gran cosa, toda la gente dice, bueno, si está dormido, está inconsciente. No, 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 no. Una cosa que usted tiene que saber es que la condición de sueño no es una condición de inconsciencia. De hecho, usted no tendría sueño. Su actividad mental sí, usted alguna vez se imagina cosas y alguna vez su mente está en el consciente y en el subconsciente. Porque alguna vez usted está percibiendo lo que está medio dormido y está percibiendo lo que está pasando alrededor de su cama. O se despierta así abruptamente porque está presintiendo algo. Bueno, la actividad mental de una persona que está dormida es, sigue, no para. No es que queda su mente en blanco y queda, no, porque usted cuando está durmiendo tiene conciencia, aún veces tiene sueños, tiene pesadillas. Lo que no tiene son actividades físicas. Entonces, para algunos es como que los muertos están en una actividad inconsciente, porque eso se refiere a la condición de estar dormido. Pero bueno, le vuelvo a recordar, la condición de estar dormido no es una condición de que no haya actividad mental o de actividad de una actividad de imagen y cosas por el estilo. Usted, su actividad mental. De hecho, miren lo interesante de esto. Alguna vez usted se ha acostado con un tremendo problema y no sabe qué hacer. Y preocupa, usted duerme. Y alguna vez su mente sigue trabajando en el problema. Y cuando despierta usted tiene la solución. ¡Wow! Como que, ¿por qué? Porque la mente siguió trabajando a pesar de que usted está físicamente descansando. Esto confirma esta segunda interpretación. Bueno, la otra interpretación es que los muertos están esperando juicio en un lugar que se llama Hades, o un lugar donde los muertos están en espera del juicio. Entonces, eh, a, a, ese lugar donde están los muertos esperando juicio eh, guarda relación cuando las personas mueren, algunos van a un lugar a esperar el juicio consciente y en actividad que se llama seno Abraham, y otro lugar que se llama Hades o el infierno o el sepulcro. No es el infierno al cual será echado a las personas, aquellos que desobedecieron al final de los tiempos. Es un lugar de espera, tormento. Entonces, y eso se basa en lo que dice el rico Lázaro. Acuérdense, y ojo, la mayoría de los textos de la Biblia que son enseñanzas de Jesús comparativas, se le pone parábola, pero ese texto no dice parábola. Y ese único texto donde se da una enseñanza, donde con nombre a una persona, Lázaro, el rico y Lázaro. Y usted le dice que el rico fue, una vez muerto, fue llevado a Jade, a Sepulcro, donde estaba en tormento. Y dice que a lo lejos ve una cima, lo separaba, que era un hoyo profundo, y ve a Lázaro en a Abraham, y le pide a Abraham que por favor vaya alguien a decir a su familia para no venir a ese lugar. Bueno, esto que está ahí es lo que quieren algunos, que los muertos están conscientes en algún lugar esperando el juicio de Dios. El juicio de Dios. Entonces dice que los muertos están conscientes en un lugar esperando el juicio de Dios. Hay una interpretación que dice, algunas personas que dicen que al morir la gente entra en profundo sueño, conforme a las palabras de Jesús, cuando se refiere a la niña dice que está muerta, dice, ella duerme y todo se viene de él, y refiriéndose a su amigo Lázaro, él está dormido. Entonces hay gente que dice que la muerte es un sueño, pero yo le vuelvo a decir a usted que el sueño no es una especie de actividad mental, es una actividad corporal, pero no mental. La mente sigue trabajando. Y con respecto, y hay otros que piensan que los muertos van al sepulcro, algunos van a un lugar a esperar el juicio de Dios en paz, en tranquilidad, y otros van a esperar el juicio de Dios en tormento, en angustia, donde sus conciencias los acusan permanentemente. Recuérdense que, que, que la, que la,
el rico, en la palabra rico dice que está en tormento y no le llama. No, usted no se mantiene como una jugada, es un fuego que no se apaga, es una estrella que, que quema pero no consume. O sea, que tiene más bien relación a afectar el alma, donde los pecados no son perdonado, donde usted vive en una eterna deuda. Usted alguna vez vivió atormentado de su conciencia por algo, usted sabe, y usted no haya cómo repararlo, y usted sufre y piensa lo que tiene que hacer algo para cambiar la situación que hizo. Bueno, y usted se atormenta. Bueno, ese tormento es el que vive esa gente permanentemente por no recibir perdón de sus pecados, y sus pecados son expuestos. Entonces, estos textos confirmarían esta segunda interpretación, que es la que los muertos están esperando en un lugar consciente, a uno en Jade, en el sepulcro y otro en el seno de Abraham. Y dice, ya que se refiere a los espíritus. Bueno, los espíritus son almas incorpóreas, porque la verdad es que las almas son las que se salvan, el espíritu de Dios. Pero cuando son almas incorpóreas, la gente, y la medio que se refiere a espíritu. Luego es que nosotros explicamos que el espíritu es que mantiene a las personas vivas, unidas al cuerpo. Pero cuando habla aquí en este caso, se refiere a los espíritus, a las almas incorpóreas, porque no tienen cuerpo. De hecho, el castigo que sufrió Satanás y sus demonios cuando fueron lanzados de la gloria de Dios y puestos en la tierra como castigo, fue que nunca tendrían un cuerpo. Fueron despojados del cuerpo y son espíritus, o sea, son seres incorpóreos, no tienen cuerpo. Por lo tanto, ellos andan buscando un cuerpo donde asentarse, y ahí vienen las posesiones demoníacas, porque dice que andan buscando, eh, dice que un lugar desierto, donde no haya agua, para poder descansar, porque donde no hay espíritu. Entonces, por eso los espíritus andan buscando dónde asentarse en una persona que tenga cuerpo, porque ellos no tienen cuerpo. Los ángeles sí. Los ángeles tienen distinto, un cuerpo que tiene distintas formas, pero el satanás y los demonios fueron despojados de su forma corpórea. Ellos no tienen cuerpo. Por lo tanto, en su desesperación buscan un cuerpo. Entonces, ahora, estos espíritus encarcelados, alma incorporada, ya que no pueden salir del lugar que donde Dios los ha puesto, que es el Hades, están esperando un juicio. Hay gente, mira, que hay muchas teorías. De hecho, hay experimentos que se han hecho. Porque cuando dice descendió, cuando hablamos de descendió, nosotros vamos para abajo, ¿verdad? Pero la Tierra es redonda, ¿verdad? Entonces, si usted baja, 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 cuando llega al centro de la Tierra, eso es lo que más puede bajar, porque del centro de la Tierra ya no baja, empieza a subir. ¿Por qué? Porque como la Tierra es redonda, usted empieza a subir al otro extremo de la Tierra, al otro lado de donde está usted, y saldría para arriba. Por lo tanto, la parte más profunda es el centro. Entonces hay gente que ha dicho, que ha tirado con cables así, de cientos de micrófonos hacia abajo, y han escuchado gritos, llanto y cosas. Entonces algunos aseguran eso como que es el lugar donde están las almas de los muertos esperando el juicio, las almas de aquellos que han sido encarcelados. Eso yo no sé si será verdad o no, pero, pero es interesante visualizar eso, ya que no puede, entonces esas almas incorpóreas, esto considerar esta segunda interpretación que estamos hablando ya, de las almas que están esperando en juicio de Dios, encarceladas en Jade, o otras que están en el seno de Dios, ya que no son encarceladas estos espíritus, que son almas incorpóreas. Acuérdense que la va a pasar, estos espíritus no tienen cuerpo, encarcelados, ya no pueden salir del lugar donde Dios lo ha puesto. Entonces dice que los muertos a los cuales le habló Jesucristo fueron los que en los días de Noé desobedecieron. Desobedecieron a qué. Entonces, descendió Jesús a presentarse ante ellos y a predicarles. ¿Qué es lo que es predicación? La gente tiene setiadamente, ¿sí? La gente cree que predicación es evangelio. No, predicación es promulgar, decir algo. Entonces dice, ¿cómo es que Jesús fue a predicar al evangelio, el predicar a los muertos esperanza? No, que predicación, la palabra predicar no es igual a hablar del evangelio. El predicar el evangelio es una de las tantas posibilidades. Estas personas que en los tiempos no han practicado la maldad extrema, según Génesis 6:8,
Si usted lee Génesis 8, dice que la maldad del hombre se había multiplicado en gran manera, que sus pensamientos eran de continuo al mal. Entonces, eso es por lo cual Noé no solamente estaba construyendo el arca, sino también predicando proféticamente de parte de Dios que se arrepintieran de su maldad y se volvieran a Dios. Sin embargo, ellos no obedecieron y ahora Jesucristo les predica. ¿Predicar qué? Ahora, según la RAE, predicar significa publicar, hacer patente algo y claro algo. No, predicar no significa, si usted lee predicar no significa hablar del Evangelio. Eso es una posibilidad. Entonces, cuando Jesús bajó y les predicó, les habló, les publicó patente y claramente que los tiempos se habían cumplido, que todo lo que había anunciado Noé se había cumplido. O sea, esa gente murió. Y es importante que usted sepa que la justicia de Dios, que no se habla mucho, que es lo del texto, por eso yo quiero volver al texto, porque este texto es aclaratorio. Volvamos al texto, mire. Es súper importante, porque es la palabra de Dios la que nos está dando. Mira, aquí dice, el versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, vuelvo a insistir, para que tú desobedezcas, alguien te tiene que haber dicho lo que tienes que obedecer, lo que tienes que hacer. Y fue Noé que les predicó durante 100 años, mientras construían el arca, que se arrepintieran de su maldad y que se volvieran a Dios. Y Dios tuvo paciencia cuando una vez esperaba, dice ahí, el versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los tiempos, o sea, Dios esperó pacientemente un cambio de esas personas que nunca ocurrió, porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Entonces, estas personas no quedaron sin una posibilidad, no fueron muertos y quedaron ahí, no, sino que Noé les predicó durante 100 años. En esa foto usted muestra también que Noé le está predicando, le está exhortando a un cambio. Esto que pasó aquí no fue lo que ocurrió como por ejemplo en Nínive, donde el profeta eh, Jonás fue y les predicó y la gente se arrepintió. Y esa ciudad era una ciudad extremadamente pecadora. Dice que entraron en ayuno desde el rey y hasta los animales, pidiendo a Dios que se arrepintiera y Dios se arrepintió. O sea, Dios no concretó más bien dicho, Dios no concretó por el arrepentimiento de estas personas. Pero no estuvo predicando durante 100 años a esta gente. Y ahora esta gente, los que en este tiempo de la maldad extrema, de esa generación de cientos, de millones de personas, va Jesús y les habla y les predica, no el Evangelio, porque predicar no es solamente el Evangelio, que todo lo que le había anunciado usted se había cumplido. Entonces, esto nos da luz a algo que no sabemos, que nos ayuda. Este texto no se refiere, pero implícitamente da por entendido que los muertos están en un lugar esperando juicio y que están conscientes, absolutamente conscientes. Lo cual nos lleva a algo muy interesante, porque ahora nosotros vamos a entender que estos muertos están ahí, están conscientes esperando el juicio y han pasado cientos y miles de años. Y llegará el día en que nosotros también moriremos e iremos a un lugar. Y espero que todos nosotros vamos a hablar, a esperar el juicio de Dios en la paz y la esperanza. Porque esas personas van a ese lugar, que no es el lugar definitivo para los creyentes, porque Dios tiene preparado algo nuevo para nosotros a esperar el juicio. Y ahora terminamos por dos, sería el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo está ahora a la diestra y él está sujeto a ángeles, autoridad y potestad. El bautismo corresponde a esto, o sea que nos, nos salva, no quitando las inmundicias. Dice, veamos, el texto dice que solo 8 personas estaban por agua. Vean. Esta dice anteriormente, no. Si ustedes se acuerdan, tengo que subir porque el texto lo tengo aquí. Bueno, bueno, dice, el final, el texto al final dice, mientras se ve el arca en la cual pocas personas, sí, 8 fueron salvadas por agua. ¿Sí? ¿No será que fueron muertos por el agua?
Entonces estamos a este punto donde el texto que dice que solo 8 personas se salvaron por agua, como una contradicción, ¿verdad? Porque el agua fue la que mató a los otros. En el arca que construyó Moisés, si la mayoría de las personas y animales murieron ahogados o por las acciones ocasionadas por el agua, o sea, ya sea por el agua o por la acción, acuérdense que el agua arrastra cosas, arrastra basura, arrastra árboles, estos árboles golpean a la gente, las mata, o sea, no solamente murieron por efecto de ahogados, bueno, han muerto por muchas maneras. Por eso digo que fueron murieron ahogados o por acciones ocasionadas por el agua, a los que se salvaron lo hicieron en una nave, que podían navegar por el agua. Entonces, ¿cómo es que las 8 personas fueron salvadas por agua? ¿Y cómo es esto que se compara el bautismo del creyente en Jesucristo? Lo primero que debemos entender es que la salvación de Noé y su familia no fue, no fue algo que se diera por una cuestión de cálculo y de agua, sino fue un acto de fe y obediencia. Un acto de fe y obediencia. Obediencia. Ya que el lugar donde vivía Noé no tenía flujos de agua vegetales, navegables. Y según la Biblia, no había lluvia en la tierra. La tierra era regada por un vapor que se esparcía por ella según Génesis. Si usted lee en Génesis 2, 5, 6, la primera vez que llovió fue en el diluvio. Porque anteriormente a eso, si usted lee Génesis, dice que la tierra era regada por un vapor que salía de ella y se esparcía. No había lluvia. Interesante, ¿verdad? No había lluvia. Que la tierra regada por ese vapor, por ese vapor. De hecho, todavía no ocurre. Hay muchas zonas donde el mar genera una, un, un vapor que se evapora y empieza a subir como una niebla por los cerros de las montañas. Y esto genera humedad que se deposita en la tierra y es absorbida. Esa agua de cancha y sol en la tierra. De hecho, yo mismo en el lugar, en el terreno que tengo aquí en Limache, algunas veces llego en la mañana y encuentro todo mojado, todo húmedo. Algunas veces, no siempre. Y es porque ha subido un vapor, una niebla y ha mojado todo. Entonces, y estamos hablando de lugares, en momentos de mucha sequía. Entonces, es una forma que también se usa, pero la primera lluvia fue con Noé. Noé creyó a Dios y el agua fue el medio por el cual Dios quitó el mal del mundo, mal que amenazaba la vida de Noé y su familia. Noé murió. Acuérdense que esa gente malvadosa, si no fuera por ti, ya había matado a Noé, había violado a sus hijas, le había quitado lo que tenía, pero algo le impidió hacerlo. Ahora, cuando se compara el diluvio con el bautismo del creyente y se dice que el bautismo nos salva, no debemos olvidar que el bautismo es un acto de fe. Mucha gente dice, no, voy a esperar a estar preparado. El bautismo no es un acto de, de condicionado, no es un acto de fe. Yo me bautizo porque decido eh, hacerme partícipe de Jesucristo. Me hago parte del sacrificio de Cristo. Le creo a Cristo y me bautizo como un acto de obediencia. El bautismo es el primer acto de obediencia de un creyente. Y cuando un creyente parte su vida no bautizándose, esa vida no va a prosperar mucho, porque la primera orden que dio Jesús no la está cumpliendo. Y en ninguna parte de la Biblia dice que tú tienes que tener condiciones de santidad para bautizarte. No dice que es un acto de fe, como lo hizo el eunuco etíope, y como lo hicieron muchas personas, como lo hizo el mismo Pablo que fue bautizado después de estar ciego, como lo han hecho muchas personas que se bautizaron. Es un acto de obediencia, es un símbolo para los judíos, era algo muy fuerte, porque cada judío que se identificaba con Cristo dejaba de ser aceptado por el resto de sus compatriotas. O sea, al bautizarse era una identificación con Jesucristo. Entonces, y además, para ser salvo hay que presentarse ante Dios sin pecado. Sí, tú no puedes presentarte ante Dios. Y todos nosotros somos pecadores y estamos perdidos. El bautismo no quita el pecado, pero sí establece que representa nuestro compromiso con la muerte. Pues cuando nosotros morimos a ser sumergidos en el agua y resurrección a emerger del agua. O sea, el agua mató a muchas personas en el diluvio y el agua salvó a las mismas. O sea, hubo muerte y resurrección porque empezó una nueva vida, una nueva generación, una nueva humanidad. Entonces, se establece que respecto a nuestro compromiso con la muerte, sumergir en el agua, como los que murieron en el agua, pero quedaron muertos. Nosotros salimos del agua, como está en la foto ahí, a resurrección, emergimos del agua.
de Jesucristo. ¿Quién es el que realmente nos salva? Representa la muerte. ¿Por qué representa la muerte? Porque nosotros, al aceptar Cristo, desechamos todo nuestro pasado. Pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque el arrepentimiento es la base fundamental para el nuevo hombre en Cristo Jesús. Sin arrepentimiento no hay llegada a Jesús. La persona que se acerca a nosotros debe arrepentirse. Por eso hay muchos que han llegado como prosélitos, simpatizantes nomás, pero nunca se han arrepentido. Y el arrepentimiento es lo que produce el Espíritu Santo en tu corazón. Si no hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay salvación. El diluvio produjo muerte por agua y la nueva vida de Noé y su familia que emergió del agua salva. Jesucristo, una vez que venció al diablo y la muerte, por medio de la resurrección de entre los muertos, subió al trono del Padre y se sentó a su diestra. Puso bajo su autoridad y poder a los ángeles, autoridad y potestad. De todo el universo que va a poner. Todo en este instante está bajo Dios. Y Dios está esperando. Entonces, pero yo no lo puedo ver. ¿Por qué Dios no toma el control de la humanidad? Porque Dios está esperando que en la comisión de la humanidad, que todos los seres que han existido han tenido, se complete el número de aquellos que han aceptado. No sé cuánto. Y dice Jesús claramente, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrán sí. Y sabemos que los esfuerzos misioneros y la proclamación de la ciudad ha llegado hasta los rincones más increíbles de la tierra. Diría que falta muy poco para cubrir toda la tierra del evangelio. Y muchos también han recibido el evangelio por revelación del mismo Cristo, que se le ha revelado a muchos. Y han empezado, así como a Pablo, a predicar la palabra de Dios. Entonces estamos cerca, porque dice que el fin vendrá cuando el evangelio ya llegue a todo rincón de la tierra, la buena nueva, y se complete el número. Pero Dios tiene bajo a la autoridad y potestad de ángel, así que ni el diablo, ni ninguna cosa que haga, ni ningún secreto puede hacer lo que se le antoja, sino lo que Dios le permite hacer en sus planes. Porque muchos malos harán tal vez cosas que son parte del plan de Dios, que esa gente más no sabe que está cumpliendo el plan de Dios. Así que, mi querido hermano, eh, yo puedo terminar y cerrar la grabación de ahora con estas palabras. Es importante entender lo que está pasando, lo que el Señor nos bendice y que nos lleva a una muerte y resurrección a una vida, y que los muertos están esperando el juicio de Dios. Algunos en bendición, en paz, en esperanza, y otros en tormento bajo sus conciencias.